Buenas tardes sí. Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este cuarto conversatorio de las actividades precongreso de transformación educativa, que es el quinto congreso que se va a realizar del 15 al 18 de octubre en la modalidad distancia, en el que participan más de 50 instituciones y al final les transmitiré la convocatoria. En esta ocasión, en esta mesa se va a discutir sobre el tema brecha digital, brecha cognitiva, retos para el futuro, donde muy amablemente contamos con el honor de la compañía de la doctora Patricia Ávila Muñoz, la doctora Marilena Chan Núñez, el maestro Miguel Ángel Pérez Álvarez. Voy a dar un resumen curricular muy rápido de los tres ponentes. Es un conversatorio en los cuales van a estar comentando. La dinámica va a ser todas las preguntas, comentarios van a ser a través del chat. Ahí vamos a estar recibiendo sus preguntas y sus comentarios para poder que los doctores nos den respuesta, ¿no? Entonces inicio con la doctora Patricia Ávila Muñoz. Ella es directora del SSEGI, Espacio Común Regional de Educación Superior Multimodal de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Ella ha participado en proyectos nacionales e internacionales sobre temas de pedagogía, educación a distancia, comunicación educativa, desarrollo de la tecnología educativa en América Latina y evaluación educativa. En el ámbito de la investigación institucional, ha correspondido coordinar y evaluar proyectos, integrar equipos de trabajo. También ha sido investigadora invitada en diferentes instituciones nacionales e internacionales. Ha publicado diversidad de artículos y obras especializadas. Participa en redes académicas y de investigación relacionadas con con la comunicación educativa, el cómputo educativo y la educación a distancia. También ha recibido diversos reconocimientos por su contribución en favor de la educación, apoyada en TIC, la educación a distancia, y por el desarrollo de programas educativos basados en tecnologías en América Latina y el Caribe. Agradecemos su participación, doctora Patricia, y me da mucho gusto verla. La Bien. doctora María Elena Chan Núñez ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? es doctora en educación, Muy profesora bien, muy bien. investigadora Aquí de tengo tiempo una. completo de la Universidad de Guadalajara, perdón. Es nivel uno del Sistema Nacional de Ah, Investigadores. bueno. Actualmente es jefa de la Ah, unidad de programas estratégicos del ok. Sistema Universidad Abierta de la propia Universidad de Guadalajara. Ha fungido como formadora de académicos en diversas instituciones públicas del país y de nivel internacional. Ha realizado más de 300 cursos en línea, talleres en línea sobre desarrollo curricular e instrumentación de modalidades educativas no convencionales. Ha escrito diversidad de libros y coordinado investigación también en el área de tecnología educativa. El maestro Miguel Ángel Pérez, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura Colegio de Pedagogía a distancia. Desde 1990 ha centrado su investigación en la integración de las tecnologías de información y comunicación en TIC en la educación superior. Su enfoque se basa en la creación de ambientes de aprendizaje que emplean herramientas tecnológicas para facilitar el proceso educativo. También ha escrito diversidad de libros y participado con instancias académicas a nivel internacional y nacional del sector público y privado. Entonces les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación sobre el tema que vamos a tratar hoy sobre brechas digitales. ¿Por qué nos interesa el tema? Bueno, en la actualidad nosotros como instancias de educación superior nos enfrentamos a una diversidad de retos, en este caso sobre el acceso, el uso y la apropiación de las tecnologías, ¿no? Pareciera ser que con eso de la tecnología se nos ha planteado que innova la educación en sí misma y que tiene grandes beneficios para ellos, pero tenemos un problema ahí, problemas que tenemos que enfrentar para que sea realidad, en especial en educación a distancia y educación abierta, a dar acceso a más personas a educación, porque hay que reconocer que la educación abierta y a distancia, uno de sus planteamientos es la flexibilidad y la accesibilidad. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros, desde este punto de vista, acceder o qué factores tienen que ver? Y uno de ellos es cómo abordamos lo que son las brechas digitales, qué son las brechas digitales, qué elementos deberemos de considerar para es se dé mayor acceso a porque hay poblaciones que aunque tengan acceso, aunque ya hay mayor acceso a través del teléfono digital, o sea, de los teléfonos, porque antes era a través del uso de equipos de cómputo, actualmente la telefonía está permitiendo una mayor accesibilidad, pero también implica también ciertos retos.
Entonces, en este caso, este es el tema que vamos a hablar sobre brechas digitales y brechas cognitivas, porque también pareciera ser que el incluir, pongamos, la inteligencia artificial, se van a solucionar muchos problemas, ¿no? Entonces, para iniciar la plática, iniciaríamos con la doctora Patricia Ávila, que ella nos empezara a platicar junto con su micrófono de la doctora Patricia Ávila. Gracias. Para que ella nos empecé a platicar, o la pregunta que nos gustaría hacerle es, ¿qué entiende por brecha digital y por qué hablar de brechas digitales? ¿Cómo han evolucionado? ¿Por qué es importante considerar su interrelación? Conceptos como acceso, tecnología, conectividad, todos esos puntos que tienen que ver con la brecha digital. Entonces, no sé si la doctora Patricia Ávila nos quisiera comentar sobre el tema. Claro que sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes para conversar sobre un tema que nos toca muy de cerca, sobre todo a quienes trabajamos en el ámbito educativo, que es la brecha digital y sus efectos en la educación. Agradezco mucho la invitación a Julieta Hernández por haber generado este espacio de encuentro con amigos. María Elena, Miguel Ángel, un gusto saludarlos y encontrarnos en esta mesa. Bueno, pues abordando el tema, cuando hablamos de brecha digital, lo primero que solemos pensar es en la falta de acceso a computadoras o a Internet. Y sí, esta es una parte del problema, pero es solo a la punta del iceberg. En realidad, la brecha digital es mucho más compleja y tiene varias capas que se entrelazan con otras desigualdades sociales y educativas. Me parece importante señalar que hablar de brecha digital y educación es hablar de la desigualdad del uso de tecnología en el contexto educativo contemporáneo. Es la distancia, pues, entre quienes tienen acceso, tienen habilidades y hacen un uso significativo de las tecnologías digitales y quienes no gozan de estas condiciones, en la que existen diversos factores como pueden ser pues la edad, el género, la situación socioeconómica o hasta una visión cultural que tiene un impacto directo sobre la equidad y la calidad del aprendizaje. Uno de los mitos sobre el uso de las TIC a la educación consiste en afirmar que con su incorporación se puede alcanzar un modelo democrático de educación que facilite el acceso a la misma o a todas las personas, facilitando una formación de calidad que puede ser llevada a lugares alejados. Es un mito porque no todos están conectados a Internet. Entonces, en lugar de favorecer la democratización a la educación, se propicia una discriminación de las personas que por sus recursos económicos o la zona en la que viven, no pueden tener acceso a estas herramientas. Es decir, que es otro tipo de marginación la falta de acceso a la red y otras herramientas que en ella se encuentran. Hace unos años, cuando se hablaba de brecha, el énfasis era el acceso. Otro momento, cuando se hacía referencia a no tener competencias digitales o a desconocer cómo utilizar las TIC, era cuando se hablaba mucho de habilidades, ¿no? Del desarrollo de habilidades, que como ya dijimos, tiene que ver con si las personas tienen o no dispositivos o conexión a Internet. Ahora bien, tener una computadora o un dispositivo móvil con acceso a Internet no garantiza que se sepa usar para aprender, para investigar o para comunicarse de manera efectiva. Estamos hablando también de una brecha de uso significativo o de apropiación, o lo que es lo mismo, no necesariamente las personas pueden integrar la tecnología en su vida diaria de manera productiva, creativa y crítica. Como vemos, no se puede hablar de una única brecha digital. Están también la económica, la política, la generacional, la idiomático, incluso la del profesor y la del propio estudiante. En fin, es un fenómeno multidimensional. No se trata solo de tener pues aparatos o señales, sino de saber usarlos bien y para algo que realmente aporta al desarrollo personal, educativo y social. La inclusión digital significa prestar más atención a los contextos sociales y culturales y no simplemente enseñar a la gente cómo navegar en Internet o cómo enviar correos electrónicos
o cómo conversar con otros con el uso de equipos tecnológicos, usar redes sociales o mensajes instantáneos tipo WhatsApp en el terreno educativo. Estas brechas se traducen en desigualdades de oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, durante la pandemia vimos cómo millones de estudiantes quedaron fuera del sistema educativo simplemente porque no tenían conexión o porque sus familias no podían acompañarlos en el uso de plataformas digitales. La brecha digital varía de un país a otro o de un colectivo a otro. Entonces, lo significativo es que la brecha digital se convierte a su vez en brecha social, de manera que la tecnología se convierte en un elemento de inclusión o exclusión. Quiero mostrarles algunos datos de organismos internacionales y gráficas sobre accesibilidad que considero son interesantes porque están vinculados con este tema del conversatorio, ¿no? La brecha digital, la brecha cognitiva, cuáles son los retos y la pregunta que nos hacía inicialmente la maestra Julieta. ¿Me permiten el acceso, por favor, para compartir? Parece que ya. Bueno, de acuerdo a los organismos internacionales, vemos que la brecha digital en América Latina y el Caribe, em, en el 2023, el 78% de la población de América Latina tenía acceso a Internet de acuerdo al Latin America Digital Transformation Report. Y la conectividad varía significativamente entre áreas urbanas con el 74% y las rurales con el 42%, de acuerdo a un estudio que realizó la PNUD en colaboración con el Banco Mundial también en 2023. En Naciones Unidas, digo, en Naciones Unidas no, en naciones como Uruguay o Chile, más del 85% de la población tiene acceso a Internet, mientras que en países como Haití y Honduras, ese porcentaje cae por debajo del 40%. Esta es una información más reciente, es del 2024, y comentaba el otro día que en Cuba, por ejemplo, generalmente tenemos problemas de conectividad con ellos para hacer distintos tipos de trabajo y ellos nos decían, no, no tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas de luz. Entonces vean que se suman otra serie de factores y elementos que tienen que ver que se suman con la brecha digital. Bueno, la UNICEF en el 2020, que era cuando estaba todo el tema de la pandemia, señalaba que el 46% de los niños y adolescentes en América Latina y el Caribe no tienen acceso a Internet. Y CEPAL y UNESCO también en esa época señalaban que en América Latina y el Caribe casi la mitad de los estudiantes de zonas rurales no tuvo internet para aprender en casa durante la pandemia. Esto me parece bien significativo y se los quería compartir porque hablamos de cifras que por lo menos se denominan oficiales porque son de organismos internacionales y que son el resultado de diferente tipo de estudios que ellos realizan. Según el informe de la CEPAL, 160 millones de estudiantes interrumpieron sus estudios en la pandemia debido a varios factores, ¿no? Por un lado, está la insuficiente alfabetización digital, está la desigualdad al acceso a la tecnología y la conectividad. Se tiene también una estabilidad irregular en la red por las cosas que habíamos dicho del tema de la conectividad. La población más vulnerable generalmente recae sobre la zona rural y son más notorias en las mujeres y en las niñas. Y existió o ha existido un abandono y un bajo rendimiento académico cuando se trabaja de manera fundamental con el uso de herramientas digitales. Entonces, esto aquí estamos hablando de otro tipo de limitantes que va más allá al tema de la conectividad o al acceso a herramientas. Bueno, si hablamos del número de usuarios de Internet, este, eh, por país en América Latina, en esta gráfica podemos observar que Brasil es el país con el mayor número de usuarios de Internet en la región
según los datos del febrero de este año, alrededor de 183 millones de brasileños acceden a la red, lo que representa una tasa de penetración del 86,2%. Y México, observen que se encuentra en segundo lugar de la región con 110 millones de usuarios en línea. Otro dato interesante que podemos ver en esta gráfica que corresponde al 2023 se refiere al total de horas al mes que se encuentran conectadas las personas y aquí la comparación con 6 países, ¿no? Tenemos digamos, los que más lo utilizan son Brasil, Argentina y México y los que menos se encuentran Perú, Chile y Colombia. También podemos ver abajo que aunque no hay mucha diferencia, sí son más los hombres que tienen acceso si hablamos de género, al uso de la conectividad con respecto a las mujeres. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sí, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que conocemos como IFT, realizó la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. Este estudio se realiza desde el 2015 y en el 2023, que es el último que encontré publicado, la encuesta identificó el uso de estas tecnologías para personas de 6 años o más, o sea, que es a quienes se les aplicaba esta encuesta o de quienes se recogía la información. Y resulta un tanto útil para la toma de decisiones como en materia de diseño de políticas públicas. Podemos ver que en la gráfica de barras, eh, bueno, dos son de barras, pero unas son horizontales y otras verticales. Las horizontales habla del número de personas, usuarios de Internet en el ámbito rural y urbano, que sí existe diferencia para el caso de México, que pareciera no significativa, pero en realidad hablamos de un porcentaje alto, ¿sí? Que sí pega cuando estamos hablando de incorporar proyectos con el uso de tecnologías en distintos puntos del país. Y por el lado derecho tenemos a las personas usuarias de Internet según los grupos de edad y sexo. Y también están aquí señalados por rangos de edad y también podemos ver las diferencias que existen entre hombres y mujeres. Y sigue siendo importante señalar que siguen quedando las mujeres por debajo, no tanto, pero sí, sí por debajo. Bueno, ya me llama la atención, por ejemplo, que en el rango de edad de 18 a 24 años el porcentaje es prácticamente, es el mismo, 96,7 y 96,7, y después ya hay pequeñas variaciones, donde hay más mujeres que hombres es en rangos de menores de edad, de entre 6 y 11 años, por lo menos lo que reportaron es que hay más niñas que hacen uso de Internet con respecto a los niños, como podemos ver en la gráfica. Sigo adelante porque ya estoy creo que fuera de tiempo. Durante el 2023, las entidades federativas con mayor porcentaje de población usuaria de Internet fueron Quintana Roo, como podemos ver en el mapa, con el 91,6%, o Baja California con el 90,3%, y Jalisco con el 89,7%. Y las que registraron con menores porcentajes son Veracruz con el 71,8, Oaxaca con el 70,6 y Chiapas con el 59,9. O sea que sí hay, sí tienen uso y sí tienen acceso. Lo que aquí hay que poner un foco de atención es cómo se usa y para qué se usa, como ya señalábamos y que como veremos un poquito más adelante. Bueno, podemos observar que en el 83,4% en zonas urbanas y el 76,3% de las zonas rurales reportaron usarlo para temas de capacitación o educación. Ahí está marcado con la flechita. Eh, Podemos ver que los estudios muestran que conectividad sí hay, pero ¿qué podemos hacer para cerrar las brechas? Pienso que necesitamos pensar o analizar diferentes estrategias educativas de manera mucho más integral. Creo que me podría quedar hasta aquí para dar oportunidad a otras participaciones. Gracias. Muchas gracias, Patricia. No sé, María Elena Chan, algún comentario sobre este tipo de accesibilidad a la problemática que enfrentamos
y los datos que nos está mostrando en cuanto a las diferencias que hay en el acceso rural y ciertas actividades que se hacen. ¿Está María Elena? No la veo. Sí, lo que pasa es que si apagas el micrófono, solamente el Marco lo puede reactivar. Ya, listo, ya se reactivó. Sí, bueno, yo creo que efectivamente el énfasis me parece que está cuando estamos hablando, ¿por qué hablamos ahora de brecha cognitiva? Y de facto como una tercera generación de lo que es la brecha digital. A mí me parece que eso es muy interesante porque ha cambiado radicalmente el concepto, ya lo decía Patti, en el sentido de no solo tiene que ver, obviamente, y totalmente de acuerdo con las cifras que estamos viendo, nos muestra que todavía es un gran problema y en todo caso tenemos diferentes capas que atender, ¿no? Porque está la parte de la accesibilidad, pero también tenemos las otras. Si me permiten compartir pantalla, por favor, para básicamente mostrar un resumen, ¿no? De esto que ya decía Patti, con lo que estoy completamente de acuerdo, en el sentido de qué es lo que se puede observar. Déjenme, perdón, ya se ve, ¿verdad? Ya. Muy bien. Cuando estamos pensando en esto como tres generaciones del concepto de brecha, que ya no voy a redundar en esto que ya se explicó, pero quería yo centrarme más en la última generación, o sea, más allá del uso efectivo que puede tener la población laboralmente, escolarmente, y que eso lo vemos cada vez más y nos es muy evidente porque ya es, digamos, las resistencias que teníamos al uso tecnológico y las posibilidades de uso tecnológico en las escuelas del sistema educativo nacional en general, ahora no son nada comparadas con pues las barreras que teníamos a lo mejor todavía hace 10 años, ¿no? Pero cuando estamos hablando de brecha cognitiva, ahí el problema se agudiza porque si estamos pensando que tiene más que ver con la capacidad de la gente para evaluar la información que recibe, incluso darse cuenta de si es falsa o si no es falsa, para poder tener un procesamiento de la propia información, para darse cuenta de los sesgos algorítmicos. A mí me impresiona que no tiene que ver incluso con lo que, ni con las edades, ni con la escolaridad. Es muy evidente que hay gente que puede tener estudios muy avanzados y que sin embargo creen en ciertas noticias y ciertas verdades producidas, más ahora también con la inteligencia artificial, que es dificilísimo darse cuenta de cómo circula una información, narrativas, digamos, completas, en las que se está de alguna manera generando una realidad paralela, ¿no? Sobre todo tipo de temas, lo podemos observar en el entretenimiento, en la política, en todos los campos, ¿no? Entonces, cuando la gente no se da cuenta del sesgo algorítmico en el que está, piensa que, por ejemplo, alguna antipatía a cierto personaje, vamos a ponerlo en el terreno del entretenimiento, es generalizada y que todos odian a esa persona y que a todo mundo le parece que actúa mal y todo el mundo cree realmente que hay digamos que el repudio puede ser masivo cuando se dan obviamente cosas más, pues más dramáticas o más trágicas, además también que nos hieren en la sensibilidad, como el asunto de la seguridad o la inseguridad. ¿Cuántas cosas circulan, se hacen virales? Y luego hay ya el juicio de las personas sobre cualquier cosa que sucede, porque justo no estamos muy conscientes de estos sesgos y de la forma como nos llega y cómo nos vamos alimentando el algoritmo nosotros mismos, de modo que nos creemos que todo el mundo piensa como nosotros, que la realidad es como nosotros estamos pensando que es sin ver nada más afuera. Entonces, todas esas son cuestiones que evidentemente rebasan en mucho lo que hasta ahora hemos llamado el desarrollo del pensamiento crítico escolarmente, ¿no? Requieren de otras estrategias, de otras formas, y esa es tal vez la preocupación que ahora tenemos, porque no solo es el hecho de que haya mucha información, sino que también es el hecho de que nosotros mismos
generamos nuestro propio consumo sin darnos cuenta, pero también está muy alimentado desde muchos frentes, ¿no? Entonces creo que la obligación ahora, o sea, de por qué poner atención en la brecha cognitiva, tiene que ver con la desinformación, que tiene, es mucho por la cantidad de información que circula, pero también por la polarización informativa y el algoritmo. Los nuevos riesgos que están planteados ante la inteligencia artificial, si recordamos, no sé, a lo mejor todavía el año pasado, si uno estaba consumiendo noticias, digamos, en un canal como YouTube, ¿no? Como una red como YouTube. Eh, a mí me llama mucho la atención que ahora ha cambiado el estilo. Por un lado, se jala la atención de la gente hacia un tema noticioso de tendencias de cualquier tipo. Puede ser en el campo deportivo, en los espectáculos, en la política, por supuesto, en la nota roja. No importa cuál sea el ámbito, va a haber como ciertas tendencias para jalar la atención, pero luego están construidas las narrativas como si hablara un personaje, el que quieran ustedes conocido, alguien popular, alguien del que sabemos su nombre, y se pone la narrativa en la voz de la persona como si la cosa hubiera pasado, como si lo hubiera visto, como si hubieran sido testigos. Es impresionante el modo como se están manejando justamente narrativas sobre cualquier cosa en las que es muy difícil que las personas nos demos cuenta, solamente por el consumo informativo que tenemos, de qué es lo falso y qué es lo verdadero. Eso requiere de todo un entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, son muchos los riesgos y por otro lado yo también apuntaría el que no hay campo profesional que no se esté modificando por todos estos elementos que tienen que ver con el acceso, con el procesamiento informativo, con las capacidades que se tienen frente a la digitalización en general, ¿no? O la virtualización de la vida humana, ¿no? En todos los campos. Entonces, eso crea más brecha, porque hay profesiones donde muy rápidamente se absorbe, se está haciendo, es el día a día del cómo funciona la profesión misma y rápidamente se incorpora al aula. Y hay profesiones que están mucho más rezagadas en esa discusión. Incluso dentro de una misma profesión, yo podría pensar que las ingenierías en una región, en un lugar o en un tipo de institución podrían estar absorbiendo rápidamente los cambios y a lo mejor en otra región no, ¿no? Y entonces tenemos planes de estudio que a veces están rezagados hasta por 10 años. Ahora, hasta un año de rezago podría contar muchísimo en el terreno de qué se está utilizando, ¿no? Entonces, las brechas son cognitivas también para los profesionales de cualquier área, ¿no? Y bueno, yo dejaré hasta aquí mi comentario en este momento, ¿no? Bien, estamos hablando de varios, es como lo había señalado desde un principio Patti, este es un problema complejo porque pongamos, ella está planteando desde su punto de vista los problemas de accesibilidad que se tienen por región, o sea, no nada más es una zona, sino que es por regiones, por áreas donde no se tiene esta accesibilidad, ¿no? O sea, porque no nada más es tener el recurso, sino la accesibilidad se refiere a la velocidad de banda, el acceso a Internet, a programas específicos. Pongamos, ahorita está muy de moda la IA y algunos son gratuitos y otros se cobran. Entonces, eso también implica un desfase en cuanto a accesibilidad y a la diversidad de tipos de problemas a los cuales nos enfrentamos en la formación. Un tema que me parece importante que está planteando María Elena es con relación a la confiabilidad y el uso de la información, que eso tiene también que ver con esas brechas digitales y cognitivas, en el sentido de cómo estamos hablando con el recurso que nos está dando esa información y qué uso estamos haciendo de la información y qué uso se está dando, porque hay muchas información verdadera o falsa que hay en red. En este sentido, preguntando ahorita que estamos escuchando a Patti y a María Elena, eh, ¿qué podríamos hacer desde... Porque se ha hablado mucho sobre política, sobre cambios que deben de haber en la educación. ¿Qué papel tendríamos que hacer para dentro del salón de clase, desde nuestro ámbito que es formación de profesores o formación de alumnos, porque es que no estamos, o ustedes que tienen relación directa con el desarrollo de políticas? ¿Qué se tendría que hacer para ir mediando esta brecha digital? Porque no se puede eliminar totalmente porque
también con el desarrollo tecnológico va cambiando los procesos de estas brechas. No sé, Pati, Miguel Ángel. Eh, yo quería agregar a lo que acaba de decir ahora la doctora Chan, que me parece que hay una cuarta brecha que se está viendo recientemente, ¿no? Siento que hay tres momentos que hemos vivido en la adopción de la tecnología, al menos en educación, ¿no? La primera es que educábamos para la tecnología, es decir, aprendíamos cómo manejar la tecnología, cómo manejar la computadora, cómo manejar Internet, y había cursos, inclusive en los años 90, sobre cómo navegar en Internet. Después empezamos a trabajar con tecnología dentro del aula y como decía hace un rato la doctora Chan, lo que hacíamos era, o teníamos que hacer todavía hasta nuestros días, era educar en el cómo discernir el producto del uso de estas tecnologías, lo mismo la información que el conocimiento, que todos los productos de estas tecnologías de la mente. Me parece que las tecnologías de la mente, al estar dentro de nuestro mundo educativo y sobre todo ahora con la presencia ya cada vez más clara, porque existió siempre, hemos utilizado inteligencia artificial, cuando menos que yo recuerde en educación desde el 2008. Yo, el primer artículo que publiqué sobre eso es 2008. Y hay algo interesante, ¿eh? Tener ese tipo de tecnologías dentro del aula nos lleva a una tercera forma de trabajar con la tecnología, ya no ni para ni con, sino en la tecnología. Hoy aprendemos en la tecnología, estamos inmersos en un mundo tecnológico, en el mundo tecnológico digital, y entonces lo que se me plantea ahora a mí como cuarta brecha es que son dispositivos cognitivos en los cuales nosotros tenemos que aprender a pensar en la tecnología. O sea, ya no es con la tecnología, estamos metidos en la tecnología, está en nuestras vidas. Y lo que comentaba ahora la doctora Chan, para completar la presentación de Patty respecto a esta cuarta brecha, es la brecha de que las personas que no aprendan a pensar incorporando la tecnología dentro de sus procesos intelectuales van a quedar otra vez superados, ¿no? Lo vemos hoy en día. Cuando uno trabaja en educación, en el entrenamiento, por ejemplo, es algo que yo trabajo, el entrenamiento de modelos de lenguaje, y estamos entrenando inteligencia artificial con machine learning, etcétera, y yo pongo y trabajo con mis estudiantes el entrenamiento de ese tipo de modelos, descubro o descubrimos que nuestros estudiantes no tienen las habilidades para determinar, por ejemplo, que un modelo de inteligencia artificial incurre en problemas de verbosidad. Y entonces en las redes adversariales lo que se trata es de comparar respuestas de diferentes modelos para poderlos identificar y para poderlos separar, etcétera. Entonces, hoy en día hay una cuarta brecha, y esta brecha tiene que ver con las personas que son capaces de comunicarse con la inteligencia artificial y poderla modelar, ¿no? Y los que no son capaces de hacerlo. ¿Cuántos de nosotros a diario entrenamos modelos de inteligencia artificial para nuestros propósitos? Yo creo que solamente un grupo muy pequeño, una nata de investigadores científicos y demás trabajan con eso. Y yo por eso lo incorporé en mis clases, porque siento que si no preparamos a los estudiantes en el diálogo, por ejemplo, ya no se trata nada más de escribir un prompt, sino escribirlo bien, y además después ver qué producto me da el prompt y otra vez reentrenar a la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo trabajo mucho con desafíos y que es algo de lo que el día de hoy voy a platicar cuando me corresponda. Y en el tema de los desafíos, algo importante es que los estudiantes poco a poco van aprendiendo cómo pensar, viendo cómo desafían a la inteligencia artificial, ver cómo responde y otra vez utilizando los enfoques de lógica adversarial, ver qué modelos funcionan mejor. Lo interesante es lo que tendremos que ver ahora, cómo va a superarse esta cuarta brecha digital, ¿no? Y en particular y en especial con los profesores, o sea, qué tipo de desafíos van a utilizar dentro de las aulas para que aprovechemos que estamos en el mundo de la tecnología para poder en ese punto contribuir y utilizar tecnologías como la inteligencia artificial o cualquier otra de estas de tecnologías de la mente para que los chicos puedan desarrollar nuevas habilidades metacognitivas. Ese es otro tema que también está muy relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? En respecto a las brechas cognitivas. Yo Sí, nada Pati. más quisiera completar para reforzar lo que dice la doctora María Elena, es que las brechas cognitivas son esas diferencias que vemos en habilidades como la comprensión lectora, el pensamiento crítico, la resolución de problemas o la capacidad de analizar información. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo del pensamiento crítico que ella hacía mucho énfasis y que me parece fundamental, ¿no? Y sí, pues estas habilidades están profundamente influenciadas por el contexto educativo, social y cultural. Lo preocupante es que la brecha digital puede agravar la brecha cognitiva, pues creo que sí, algunos investigadores señalan que sin inclusión digital no hay inclusión educativa real y a eso pues podemos agregar que sin una educación
crítica en lo digital, tampoco hay una autonomía ni una ciudadanía plena, por llamarlo de alguna manera. Sí, María Elena, ¿quisieras comentar algo más antes de pasar a la... Es Él que no tiene, puede activar El su micrófono. micrófono lo su tiene apagado. efectivo lo tiene que activar el modelo. Gracias, muy bien. Bueno, no, no, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho y creo que sí, si nos enfocamos en que mm, a veces cuando se está en estas discusiones en todo caso, de la política y de hacia dónde tendría que ir el gasto, ¿no? Porque de pronto el problema es a qué se le invierte y por eso yo nada más quería volver sobre el asunto de las capas de atención de la brecha digital, ¿no? Porque por un lado, no podemos dejar de atender la accesibilidad, o sea, es evidente con los datos que vimos, que eso se requiere, ¿no? Y que se requiere a nivel no solo de la conectividad, sino de los aparatos, de las actualizaciones, del mantenimiento. O sea, hay una serie de elementos de infraestructura que tienen que ser atendidos, pero no podemos descuidar a nivel incluso desde la educación básica, ¿no? No tiene que ver solo con el nivel superior, sino desde la educación básica qué se hace, ¿no? Como creo yo que el enfoque en la nueva mexicana puede ser muy aprovechable. Hay muchos elementos ahí cuando se tiene ya una visión por proyectos, una visión creativa, digamos, depende mucho de cómo se está operando, por supuesto, pero es una oportunidad, porque si hay un cambio al uso de la información, al menos está la mesa puesta, por así decirlo, para que puedan suceder cosas distintas con la información, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy relevante. Pero no podemos descuidar tampoco que en el nivel superior tiene que haber medio superior y superior también una fuerte inversión para ver este asunto de la transformación y de las herramientas, porque como lo dice Miguel Ángel, a mí también me gusta mucho pensar en eso, ¿no? Como yo puedo educar con la tecnología, para la tecnología, en la tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor parte de los entornos laborales hoy son digitales, ¿no? No solo hablamos del teletrabajo, sino de las herramientas para procesar la información en cualquier campo de conocimiento. Entonces, bueno, nada más eso para resaltar esta parte. Y sí, si estamos entrando más a las cuestiones pedagógicas, digamos, pues empezar a abordarlo desde, bueno, ¿qué se está haciendo, no? ¿Qué es lo que, desde dónde lo estamos tratando? Yo diría como, sí, el desafío, ¿no? ¿Cómo estamos enfocando el desafío? En este caso, a María Elena le preguntaría, ¿qué modelos pedagógicos o tecnológicos o qué desafíos para el desarrollo tecnológico tenemos desde la enseñanza, ¿no? Claro. Bueno, si me permiten compartir otra vez, dos láminas. Gracias. Fíjense que para mí es muy interesante que cuando se habla normalmente de transformación digital, y a veces en el discurso en general circula mucho este asunto de la competencia digital como uno de los elementos centrales para lograr, ¿no? Como incorporar o cerrar la brecha, o sea, como si el hecho de aprender, ¿no? Sobre tecnología tuviera que ver, por un lado, con aplicaciones, aparatos, el manejo de los dispositivos como tales, y esto sigue siendo una estrategia o una visión, ¿no? Sobre lo que tiene que cambiar como el desarrollo de ciertas capacidades. Normalmente la formación docente, cuando hablamos de transformación digital, se centra en eso hasta lo básico de la ofimática, por así decirlo, ¿no? Y lo vemos en otros países, he tenido oportunidad de trabajar con personas de otros países como República Dominicana o en Argentina, y comentamos estas cuestiones que suelen ser como una constante. Yo diría que para todo el continente y probablemente es mundial, muy seguramente es mundial, el hecho de que enfocamos como la transformación digital a la apropiación del manejo de la tecnología, ¿no? Si creemos en esto, como lo planteaban antes ya también, tanto Patti como Miguel Ángel, en el sentido de por dónde va el asunto de la brecha, o sea, de la brecha y de la cuarta brecha. Yo diría que a veces se nos pierde de vista que tal vez la manera o lo que debemos fortalecer frente al uso tecnológico, particularmente la inteligencia artificial, son estas capacidades humanas diferenciales,
que son la creatividad, la criticidad y la complejidad, porque esas son las que las máquinas no poseen aún, o sea, no sabemos hasta dónde vaya a llegar, pero ese desarrollo ahora mismo, la creatividad, la criticidad y la complejidad son atributos del ser humano. Y entonces es muy curioso que si, yo no diría que se tendría que dejar de lado la competencia digital de ninguna manera, pero sí creo que la escuela debería poner infinitamente más el foco en qué es lo que hace que desarrollemos el pensamiento creativo, crítico, complejo, ¿no? Entonces, hay formas de verlo. A mí me gusta hablar de la competencia cibercultural, a diferencia de lo que hemos llamado las transversales, las clave, las habilidades del siglo XXI. O sea, ¿por qué llamarle cibercultura? Y esto tiene que ver con autores de cibercultura como Pierre Levy, ¿no? En México, Jesús Galindo, Jorge González, que han trabajado mucho estas cuestiones para un ámbito mucho más amplio que lo escolar, cuando hablamos de cultura digital en general. Pero, ¿qué tiene la cibercultura? Que el ciber es esta capacidad de conducción. Y en este caso, cuando decimos cibercultura, tiene que ver con el dominio de campos de conocimiento. Y claro que tiene el componente de lo tecnológico, porque esa acepción o esa connotación le hemos dado. Cuando hablamos de ciber, ¿no? El cibercafé o el ciber, en general entendemos que se trata de cibernética y lo vemos como cuestión computacional, cuando en realidad el origen, digamos, tiene que ver con conducir y con dominar, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que hay al menos estas 5 competencias ciberculturales que tendrían que ser del dominio de los estudiantes desde la más temprana edad, de ser posible, que tanto gestionan la información, gestionan el conocimiento, se comunican o nos comunicamos, virtualizamos, aprendemos a virtualizar las cosas también y usamos la inteligencia de diferentes modos, particularmente hoy la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que todo esto, bueno, tiene sus traducciones por los niveles escolares, como hasta dónde llegamos, cómo llegamos, qué cosas de estas ya están en el currículum. Yo creo que la gestión de la información sí está, sí hemos empezado a integrar más esta cuestión de la búsqueda, casi si le preguntas a niños y adolescentes, es lo que más hacen con sus celulares en la escuela, buscan el tema, o sea, porque el asunto sigue siendo, busca qué quiere decir tal cosa, o sea, o buscar información es como, para lo que estamos más habilitados y la gente lo hace, ya lo sabe hacer, esa es como una primera, pero falta todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera, y lo dejo así como para, en todo caso, a lo mejor una tercera vuelta, pero algo que tiene que ver directamente con el uso de la inteligencia artificial y que me parece que hay que entrar de lleno a manejarlo, es que se está, se están desarrollando muchas propuestas de formación, se multiplican rápidamente, o sea, yo diría que sí son como eh, algo que está explotando todo el tiempo. Si uno entra hoy a ver cuántos trabajos hay sobre inteligencia artificial aplicada a educación, hay 20 y mañana hay 40 y después hay 60, ¿no? O sea, es algo que se está multiplicando muy rápidamente. La cuestión es que tanto hay mucho de la inteligencia artificial en educación que se está promoviendo para que el docente aprenda a hacer cursos, para que aprenda a generar recursos, a curar recursos. O sea, estamos como en el asunto de la enseñanza, o sea, muy centrados en la enseñanza, y me parece que lo que hace falta es mirar cómo trabajar con los estudiantes haciendo de la inteligencia artificial asistente de los estudiantes, o sea, que los estudiantes le empiecen a sacar provecho como asistente, para lo cual hay todo un planteamiento muy complicado de la cuestión ética por un lado, pero yo diría que la ética no se va a dar por reglas, normas, prohibiciones, ni porque tenga yo que convencer a mis estudiantes de por qué es importante el que sean autores y que sean creativos. O sea, yo creo que más bien tiene que ver con las tareas que les dejamos, los desafíos a los que se enfrentan, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un modelito que me gustaría más desarrollar en otro momento, nada más lo planteo como la diferencia entre usar la inteligencia artificial para enseñar, producir recursos didácticos, las planeaciones, que es lo que más está ahorita expandiendo, a pensar en usos en el aula, no importa el nivel educativo, insisto, esto está más pensado para nivel medio superior y superior en todo caso, por la autonomía que pueden tener los estudiantes para algunas cosas, pero la idea es generar más modelos y más estrategias donde la inteligencia artificial pase a ser una herramienta de los que aprenden, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta aquí lo dejaría para escuchar
sus comentarios también. Sí, este, estoy totalmente, voy a meter mi cuchara. Estoy totalmente de acuerdo con María Elena. Pongamos, vemos muchos cursos donde el profesor se le enseña a planear a través de la inteligencia, diseñar materiales, presentaciones, videos, audios. Pocos en cuanto al desarrollo cognitivo, que tendría mucho que ver con la pregunta que está planteando Rafael. Se las voy a leer. Se ha estado atendiendo aquí el problema de bajo desarrollo cognitivo y el uso de la IA. Pero, ¿qué se puede decir del efecto de la IA sobre el desarrollo cognitivo? Entiendo que hay estudios que apuntan en esa dirección. Y me recordó mucho porque en unos talleres donde usamos la inteligencia artificial para que le preguntan qué ideas le da al profesor para mejorar su enseñanza, les da ideas de trabajar en el nivel estudio independiente y aprendizaje colaborativo. Y cuando les dices que lo apliquen en sus programas, volvemos a identificar que son muy tendientes a la repetición de información, no al uso de esa información para solucionar problemas, sino a la repetición, ¿no? Entonces, creo que por ahí tenemos algo que abordar sobre la cultura y la formación de los profesores. Pero bueno, le dejamos la pregunta de Rafael. ¿Qué se puede decir sobre el efecto de la IA sobre el desarrollo cognitivo? No sé, Patricia, quisieras. No soy muy buena para IA, pero puedo decir que soy una simple usuaria que apenas está medio aprendiendo a explorarle y a sacarle provecho. Bueno, hay una cosa bien interesante que la inteligencia artificial ofrece, de acuerdo a lo que he estado revisando. em, eh, Hay a ver, déjame ordenar las ideas porque no esperaba ser preguntada, pero el tema del acceso personalizado al aprendizaje, o sea, la inteligencia artificial permite crear experiencias educativas adaptativas, o es lo que he revisado. Y esto es especialmente útil para cuando tenemos estudiantes con rezagos, pero eso se dice en la teoría. En la práctica, con todo tipo de estudiantes podríamos ver cómo podríamos aprovechar la herramienta pues para que se adapte a sus necesidades particulares de aprendizaje. Yo me acuerdo de ejemplos como el Khan Academy, que utiliza algoritmos para personalizar los contenidos y dar retroalimentación, a los usuarios, que me parece como algo muy significativo de que tenemos como a la mano para poder ver ese tipo de aplicaciones, ¿no? O también se habla de otras maneras en que la inteligencia artificial apoya mediante asistentes virtuales que ofrecen pues una ayuda inmediata, es decir, que evidentemente, bueno, siempre hay una persona atrás que está alimentando, que está dando información, que ayuda a la construcción de estas respuestas, pero te ayuda, por ejemplo, para estudiantes de las zonas rurales o de las zonas indígenas que enfrentan algunas barreras de orden tecnológico o de orden lingüístico. Entonces, esta traducción automática, traducción, no me refiero al cambio de idioma, sino el poner de manera mucho más accesible cierto tipo de explicaciones, me parece que la inteligencia artificial puede apoyar. No sé, hay algunas, se pueden producir materiales educativos personalizados de forma que se utilicen distintos formatos, ¿no? Que se combinan el texto, el audio, el video, la realidad aumentada, etcétera, con la intención de democratizar el acceso a los contenidos de calidad, ¿no? Tomando en cuenta que, bueno, para tener acceso a la inteligencia artificial, pues ya debemos asegurar los otros factores que ya hemos señalado en cuanto a el tema de la accesibilidad, ¿no? Entonces, bueno, son por señalar algunos ejemplos de qué se podría hacer, ¿no? No sé, puede ser una aliada la inteligencia artificial para cerrar brechas digitales, pero si se usa con un enfoque inclusivo, pedagógico y ético. No se trata de reemplazar a los docentes, eso lo tenemos que tener claro, y creo que cada vez hay más conciencia de esto, porque hubo una época en que había muchas resistencias a cualquier tipo de incorporación de tecnología por el miedo a ser sustituidos. No es el caso en la actualidad, por fortuna, pero sí se trata de ampliar, de ofrecerle nuevas oportunidades o otras capacidades para que los estudiantes dependan no nada más de una máquina, que no dependan de una máquina, sino que se puedan apoyar en sus profesores para tener más herramientas para pensar, para crear, para aprender,
no sé, para pensar de forma más autónoma. Eso sería como de bote pronto lo que podría comentar. Miguel Ángel. Yo estoy muy inquieto porque los anuncios de que se van a prohibir los teléfonos celulares en Tamaulipas, en Querétaro, etcétera, me habla de la sensación de que regresa la época del ludismo en el siglo XIX o que nos vamos a regresar a la época en la que se prohibían que la gente leyera libros porque entonces ya no iban a utilizar la memoria o que utilizaran el ábaco porque no iban a saber hacer operaciones. Me acuerdo que en los años 70 nos prohibieron las calculadoras en las escuelas. Por Dios santo, es que pónganse a pensar, cuando hablo de aprender en la tecnología, es que verdaderamente estamos en una condición de comprensión de la tecnología muy pobre en nuestra sociedad. Eh, yo estoy tratando de hacer una crítica a la razón artificial porque tiene límites. Hay que pensar cuáles son las condiciones de producción del conocimiento, cuáles son las condiciones de producción y de actividad intelectual con la inteligencia artificial. Y hay que darse cuenta que la inteligencia artificial no los puede reemplazar por dos razones simples. Uno, no tiene intuición y nunca la va a tener, porque una cosa es que tú tengas miles de millones de datos y que le entrenes para que establezca patrones y luego los repita como perico. ¿Qué es lo que hace? Cuando te repite una respuesta, te repite una respuesta que tomó de otra persona y te está mezcolando y mezclando y mezclando y mezclando una serie de respuestas y te las ofrece. Entonces, el gran tema es que tendríamos que ver cuáles son las limitaciones de esa cosa para entender que realmente puede servirnos en la tarea educativa. Me parece que hay, como decía hace un rato Marina, desplazar nuestra atención hacia los estudiantes y hacia sus procesos intelectuales. Ajá, y el modelo cognitivo humano y la construcción de las categorías intelectuales que nos permiten pensar. Es un proceso histórico que empieza desde que estás en el seno materno. Somos un dispositivo psicosocial que está situado culturalmente. Todo lo que ocurre alrededor de nosotros contribuye a que construyamos con nuestra plasticidad cerebral, nuestra capacidad intelectual. Entonces, si estamos viviendo en el contexto de la cultura tecnológica y de la cultura digital, entonces tenemos que entender cómo funciona. Los maestros ven un chiquito frente a un dispositivo y lo único que se les ocurre es quitárselo porque no le ponen atención, porque él quisiera perorar como perico, ser un bustoparlante al que todo el mundo le ponga atención y que el chiquito se quede callado escuchándolo para que después le repita lo que dijo. Eso es gravísimo, porque estamos en pleno siglo XXI y mientras los chinos hacen una fábrica que puede producir teléfonos celulares sin un solo operario, nosotros seguimos aquí prohibiendo los teléfonos celulares en las escuelas. Es gravísimo. Si un maestro, un director, un funcionario de estos que prohíben cosas se sentara detrás de la pantalla junto con el niño y lo viera interactuar, se daría cuenta que los chicos hoy tienen disposiciones y habilidades que se podrían aprovechar de una manera muy importante para que construya nuevos conocimientos y para que desarrolle habilidades intelectuales que son básicas. Mariana las describió ahorita y seguramente que va a profundizar en ese tipo de habilidades intelectuales. Yo me he metido más con las metacognitivas, pero la autonomía de un chico, la autogestión del aprendizaje, la autorregulación de todos los procesos intelectuales se da en la tecnología, aunque no nos guste y aunque guarden todos los teléfonos de las escuelas en cajones, porque mientras tanto los niños chinos van a aprender, y eso es bien interesante, a pensar en el contexto de la tecnología digital. Y mientras ellos van a aprender a utilizar las limitadas posibilidades de la inteligencia artificial, que no es otra cosa, repito, que repetir como perico y mezclar un conjunto de datos que obtienen de miles de millones de datos a través de algoritmos que aprenden, nosotros seguimos aquí sentados discutiendo respecto a si debemos prohibir o no los teléfonos celulares. Entonces, no queremos, por flojera, por incompetencia, por falta de voluntad política, por una lista muy larga, no queremos aprender cómo gestionar el uso de las tecnologías digitales para que la gente desarrolle habilidades intelectuales, especialmente las habilidades metacognitivas, y construir nuevos conocimientos. Yo les prometo que los últimos 15 años, está publicado, he probado con niños robótica, coding, inteligencia artificial para desarrollar habilidades metacognitivas y he logrado que niños pequeños de quinto año, utilizando inteligencia artificial, puedan construir modelos que traducen del español al mandarín, lo hablan en mandarín y lo escriben en mandarín. Los niños de quinto de primaria y no se tardan arriba de una hora. Y las herramientas están disponibles en línea, claro. Pero si yo le quito el teléfono celular al niño y lo mando a un cajón, en lugar de permitirle que desarrolle nuevas habilidades intelectuales y que mejore su modelo cognitivo utilizando esas tecnologías, lo privo de eso y lo pongo a competir con personas que sí saben pensar en el contexto tecnológico. Y eso es gravísimo, porque este país, en lugar de ir mejorando sus competencias y sus habilidades, se va a la retaguardia. Y es lo mismo exactamente que está pasando en escuelas
pietistas de los Estados Unidos y en algunas escuelas en Europa. Y además presumen que los países escandinavos ya prohibieron los teléfonos celulares. Magnífico. Quiero ver cómo vamos a estar dentro de 5 años con respecto a los chinos y con respecto a los coreanos, que tienen otro tipo de acciones respecto al uso de tecnologías digitales en las escuelas. Y nada más para terminar. El modelo de Singapur, que está en los mejores lugares de la OCDE, en México no sabemos por qué ya no medimos, pero en la OCDE los primeros lugares en matemáticas se basan en el uso de retos de alta demanda cognitiva que se resuelven con cualquier cosa, ¿eh? Ahí no les importa si es con teléfonos celulares, inteligencia artificial, lo que sea. ¿Saben por qué? Porque lo importante es que el chico sea capaz de desarrollar las habilidades intelectuales básicas en la vida utilizando lo que existe hoy. Y sería muy bueno enseñar a los chicos a que resolvieran los problemas utilizando el ábaco o utilizando un machete o quizás un pedazo de tabla, pero eso ya no se usa en este mundo. ¿Saben una cosa? Este mundo cambió radicalmente y yo no voy a iniciar la cruzada con mi machete o con mi martillo para destruir máquinas o para esconder teléfonos celulares, porque no esa es la manera de pensar el mundo en el que vivimos, hacer una crítica de la razón artificial, de sus límites, de sus condiciones de posibilidad, de sus condiciones de producción, y entender que si los chicos no aprenden a entrenar modelos de inteligencia artificial, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar en el nivel que decía María Elena, de saber ser muy buenos productores de prompts. Y entonces eso no es el uso de inteligencia artificial. Que consultes a DeepSeek respecto a una información y que además, para acabarla de amolar, confíes en todos los sesgos cognitivos que contiene, es gravísimo. Me parece que esta discusión que estamos sosteniendo el día de hoy, la celebro porque hace falta un foro en el que analicemos verdaderamente en profundidad las implicaciones pedagógicas de los desarrollos tecnológicos, porque la brecha cognitiva es la más grave y la más profunda de todas, porque sí nos marca la diferencia entre amos y esclavos, tal y como se establecía en los libros del socialismo científico del siglo XIX. O sea, estamos realmente frente a una situación muy compleja y no nos estamos dando cuenta. El discapacitar a los chicos en el uso de tecnologías para que con ellas aprendan y desarrollen habilidades es muy grave. Sí, ahorita voy a dar lectura a las comentarios y preguntas. Dice Pablo Cruz Bernal, comenta cómo contribuye es muy complejo el efecto de la IA. Rafael Morales, nunca es una palabra muy, nunca es una palabra muy, muy grande. Pablo Cruz Bernal, en Estados Unidos, Arabia Saudita, China, Japón, Finlandia, considera necesario e indispensable que los niños aprendan ya desde la primaria. Rafael Morales, la descripción de la IA que hace Miguel Ángel es la de hoy, no necesariamente la de mañana. Pablo Cruz Bernal, yo considero que todavía no pueden, es muy aventurero decir que nunca. En Chinahuapan, China, perdón, es que está pegado. En China acaban de inaugurar un hospital 100% manejado por IA. Y Pablo Cruz Bernal también, no estoy de acuerdo en la definición de IA. Esos serían los comentarios. Esta sesión me da pie a preguntar, en especial a Miguel Ángel, ¿cuál es la relación de la metacognición con la tecnología? ¿Cómo hacer esa mediación tecnológica? Ya avanzaste un poco, pero ¿cómo hacer esa mediación docente-alumno, alumnos docentes, en la institución docentes? Porque no nada más no estamos hablando de nada más dos actores, alumnos y maestros, sino que hay una institución, hay una sociedad, hay políticas que tienen que ver y de cierta manera influyen en la forma en que se da este tipo de metacognición en las escuelas, ¿no? O incluso nosotros como ciudadanos digitales también desarrollamos un cierto pensamiento con relación al uso y aplicación de la tecnología en nuestras vidas. Sí, yo creo que el tema, después vemos el tema de inteligencia artificial, porque no les gusta la descripción largo de los ingenieros, ya me eché ese pleito, tú lo recuerdas en la Sociedad Mexicana de Cómputo en Educación en el seminario hace unos meses, y ahorita pues, lo voy a retomar, digo, tampoco me voy a quedar calladito, pero el tema de la metacognición me parece fundamental el papel que ha tenido la tecnología, ¿no? Eh, ¿Cómo es que los seres humanos construyen el modelo cognitivo? Preguntémonos, ¿no? Porque en el tema de la educación tradicional, el hecho de repetir información es quedarnos en la capa más superior de nuestras capacidades intelectuales. Los seres humanos somos capaces de poder encontrar caminos para poder aprender, descubrir soluciones, innovar, etcétera. Pero generalmente el modelo cognitivo humano está determinado por un modelo
pedagógico en el cual se busca que solamente una de dos, o repitamos información o sigamos los caminos de pensamiento que nos dan los profesores. Todos recordamos ese maestro en matemáticas que nos decía, si no lo resuelves por el método de Taylor, no me puedes calcular la superficie inscrita bajo una curva, punto. Y si no lo haces por el método de Taylor, estás reprobado. Entonces vivimos esa época, ¿no? Y el tema es, si nosotros somos hoy en día capaces de plantear un ámbito o un ambiente educativo en el cual, mediante ciertos retos intelectuales de alto nivel, los estudiantes puedan empezar a desarrollar su capacidad para desarrollar estrategias propias, no solo de resolver problemas matemáticos, sino en general de pensar, de caminar, de encontrar soluciones, etcétera. Porque el gran problema de un sistema educativo en el cual te meten en un cartabón y en una forma de pensamiento y de solución de problemas satisface al profesor y satisface su ego, ¿no? Porque entonces el alumno está resolviendo los problemas tal y como yo le enseñé, porque yo soy el que tiene la neta, yo sé cómo se resuelven los problemas y tú lo tienes que hacer así. Entonces, a muchos profesores yo recuerdo verlos indignados porque llegábamos a soluciones correctas, pero no por el método que ellos habían propuesto. Pensaban que uno estaba haciendo trampa, que uno no estaba aprendiendo. Y era por el contrario, ¿no? Si nos ponemos a pensar cómo ha avanzado la civilización, nos daremos cuenta que quienes han realmente construido nuestra cultura han sido aquellos que rompen con las estructuras tradicionales de pensamiento, pero en particular las resoluciones. Imagínense a Copérnico diciendo, no, no, no puedo pensar que la Tierra está por allá en tercer lugar, ¿no? Debe estar en el centro del universo, que pues, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, Ptolomeo tiene la razón. Entonces, además de que no tendríamos ese maravilloso mural de la Biblioteca Central, seríamos unos brutos ignorantes pensando no, todavía que la Tierra está en el centro del universo, por favor. Entonces, tendríamos que explorar formas diferentes de pensamiento. La pregunta es, ¿cómo llega una persona a cuestionar la cultura, el pensamiento, las ideas que son aceptadas y que son las ideas tradicionales? Esa es la pregunta. ¿Cómo se construyen las mentes críticas, las mentes que reflexionan? Dice la doctora Chan, tenemos que llegar a formar a personas críticas y estoy totalmente de acuerdo con ella. La pregunta es, en términos pedagógicos, ¿qué hacemos en las aulas desde que estamos en preescolar para que un chico desarrolle esas habilidades intelectuales que sobre todo lo hagan ser autogenerador, autorreflexivo, autocontrolador, autorregulador o lo que quieran de su propio aprendizaje? Pero en las aulas no estamos acostumbrados a plantear formas de pensamiento así. Y yo creo que la clave está ni más ni menos que en los famosos retos de alta demanda cognitiva. Y ese es el problema. Nuestros docentes no saben diseñar retos de alta demanda cognitiva. Así de sencillo. Nosotros planteamos problemas como, ve, búscate, escríbeme un ensayo, haz un video con YouTube. Entonces, eso que creemos que es la gran creatividad, ¿no? Porque le das una herramienta de inteligencia artificial para que haga fotografías. Pues es que eso no es un reto de alta demanda cognitiva. Eso es lo complejo, que para poder lograr tener retos de alta demanda cognitiva, tendríamos que analizar lo que hay detrás de la pantalla, detrás de estas tecnologías de inteligencia artificial para repensar los retos pedagógicos, los retos educativos en el aula, en el contexto de esas nuevas tecnologías. Pasó con la llegada de las calculadoras electrónicas, pasó con la llegada de las computadoras, pasó con la llegada de Internet y pasó con la llegada ahora de la inteligencia artificial. Nuevamente los educadores nos quedamos al margen de los procesos que están poniéndose en juego para el desarrollo de nuestro modelo cognitivo. Nuestro modelo cognitivo se tiene que transformar. Los seres humanos hoy en día somos capaces de construir un puente en 6 meses porque tenemos herramientas de cómputo para pensar esas estructuras, para poder calcular lo que pesan, lo que miden, etcétera. Hace unos años, para poder hacer un edificio de esta, se tenían que hacer miles de cálculos y se hacían con regla de cálculo. Yo aprendí a utilizar la regla de cálculo en los años 70. Así es que yo les puedo platicar lo que es aprender a calcular con regla de cálculo, con la calculadora electrónica que no me permitieron utilizar ni en la secundaria ni hasta que no entré a la preparatoria, en lo que es utilizar una computadora, lo que es utilizar una hoja de cálculo y lo que es utilizar hoy inteligencia artificial para poder hacer lo mismo. El tema es que si yo no aprendo en ese contexto, no desarrollo habilidades metacognitivas básicas. Entonces, ¿qué necesito? Retar al estudiante como si ya fuera a construir un puente, porque ¿qué creen? Probablemente para cuando él llegue a la etapa en la que tenga que construir un puente, ya no va a tener que utilizar ni una calculadora ni una regla de cálculo. ¿Por qué? Porque su mundo ha cambiado y porque la manera en la que los otros niños en otras partes del mundo están aprendiendo es en el contexto de esas tecnologías. Entonces, lo más importante es qué le estamos retando al chico. Pero si yo le pido que me escriba un ensayo sobre el pensamiento de el que quieran, Alan Turing y su primer ensayo sobre las máquinas que piensan,
¿Saben cuánto se va a tardar en hacerlo? Unos cuantos segundos, porque no hace más que escribir un prompt, además con las características que el profesor se lo pida, y se los va a escribir inteligencia artificial, y el profesor va a ir a un detector de plagio, un detector de inteligencia artificial, y va a decir, está reprobado, eso no es lo que yo quería que tú le escribieras solito. ¿Y cómo le va a hacer? Lo va a acompañar a la biblioteca, le va a sacar, le va a enseñar a usar el fichero para que saquen unos cuantos libros, estaría magnífico, pero ¿qué creen? Eso ya no se puede. Ya no hay marcha atrás. Necesitamos repensar los retos intelectuales distintos para esta generación en ese contexto. Porque si no, insisto, a las brechas que ya tenemos sumadas, desde que no haya energía eléctrica, que no haya computadoras, que no haya internet, agréguenle el hecho de que las personas no sean capaces de pensar de manera autónoma porque el profesor no supo retarlos en su momento con este tipo de tecnología. Hay Muy una bien. más para acabar. Ya sé que utilizo una descripción narrow de la inteligencia artificial, pero nada más yo que soy yo tan ignorante, les invito a leer este librito. Se llama El mito de la inteligencia artificial. Y hay algo interesante. Si queremos hacer una crítica a la razón artificial, empiécenle por esto. ¿Realmente la inteligencia artificial tiene intuición? ¿Realmente la inteligencia artificial tiene intuición? ¿Puede intuir? A ver, plantéenle algunos desafíos de esos que aparecen en los libros de adivinanzas. ¿Y qué creen? Como ya se aprendió los libros de adivinanzas de memoria, ya no es capaz de tener, pero ni siquiera una respuesta fuera del libro de adivinanzas. ¿Pero qué creen? Si ustedes toman una de esas adivinanzas del libro y le sugieren una respuesta distinta, vean lo que le contesta. El problema que les planteé en el Congreso, en el seminario de Somese, Julieta, ya se lo aprendió. Ahora ya todas las inteligencias me lo contestan correctamente. Entonces lo único que tengo que hacer es plantearle problemas para que se los aprenda de memoria. Pero entiéndame, eso no es intuición. Eso no es intuición. Y si creen que algún día va a comprar intuición, ahí les va una segunda, que sea capaz de cobrar conciencia de sí mismo. La autoconciencia es una cualidad humana y les puedo jurar aquí, se los firmo con todo y su AGI, que nunca va a llegar a tener ni autoconciencia ni tampoco va a tener intuición. ¿Saben por qué? Porque analizar miles de millones de patrones no es pensar. Eso completaría con lo que pregunta Víctor. Voy a lanzar la pregunta de Víctor Germán y después regreso porque sí me gustaría escuchar la opinión de Patti y de María Elena sobre la cognición en parte del desarrollo para disminuir las brechas digitales. Entonces, Víctor plantea, ya se me movió. ¿Qué opinan de la importancia de la conciencia, la inteligencia humana y la inteligencia humana y la inteligencia artificial? No sé, Miguel Ángel, ¿cuál es tu opinión? Estoy leyendo la pregunta de Víctor. Yo creo que la conciencia, esta capacidad de darte cuenta que te das cuenta, decir quién soy, qué estoy haciendo aquí, esa pregunta no se la puedo hacer. Se la hice a Gemini, al Gemini Live que apareció esta semana de Google, en el I.O. de Google, y es interesante la respuesta, porque en pocas palabras me responde lo que yo les acabo de decir, ¿no? Es decir, ¿sabes qué, mano? Que eso no lo puedo hacer yo. La sencilla razón de que soy un modelo de lenguaje y estoy entrenado con una serie de datos, y, en fin, en pocas palabras, pues define o decide que no puede cobrar conciencia, porque no es un tema de que hagan inteligencias cada vez más sofisticadas. Ellos creen que porque hacen algoritmos que aprenden, esos algoritmos van a aprender algún día a decidir que existen, pero la prueba de Lovelace 2.0 tiene que ver con si la inteligencia artificial es capaz de explicar el significado de lo que crea. Es interesante porque hablando de procesos cognitivos, si yo le pregunto justamente a una inteligencia artificial, eso que acabas de producir, dime cuál es el simbolismo, va a repetir como perico lo que encontró en el prompt que le diste, es lo que llaman los intent del usuario, en pocas palabras, cuál era la intención del usuario cuando preguntó eso. O sea, básicamente por lo que seguía la inteligencia artificial es por contexto y por los miles de millones de datos que le ofrecen. Eso es lo que hacen los dichosos algoritmos que aprenden. Entonces, no podemos hablar de conciencia. Es más, yo haría lo que en algún momento hizo Turing, poner entre comillas cualquier cosa que tenga que ver con la actividad intelectual, porque es una máquina que hace una simulación y quiere asemejarse a la inteligencia humana, pero no es inteligencia. No hay inteligencia en la inteligencia artificial. Ese es el gran problema que y claro, los tecnólogos se prenden de pestañas, sobre todo aquellos que son entusiastas, porque ellos jurarían que esto que tenemos ahora ya es inteligente y que es más, que algún día nos va a dominar.
nos va a reemplazar en muchas tareas, ya nos reemplazaron, ¿no? Tú te vas al supermercado y puede pagar frente a una máquina a la que le enseña las cosas, reconoce el precio, reconoce el producto, y tú le das ahí unos cuantos datos y te calcula ¿cómo se llama? Cuánto has gastado, te cobra con la tarjeta. Entonces, eso da la apariencia de ser inteligente, pero en realidad está muy lejos de podernos, reemplazar en algunas otras tareas. Lo más importante, me parece, es que no hay, por las características técnicas y por las características operativas de la inteligencia artificial, la posibilidad de que cobre conciencia. Eso sí no lo va a poder hacer y se los puedo firmar. Y la otra es, no es intuitiva. No es intuitiva. Métanle un dato así como que no quiere la cosa. Dile, a ver, dime cuánto es 50 más 60 más 35, pero considera que en el número 35 hay 5 mangos que están podridos. A ver qué les dice. Y lo más interesante es que yo he visto cantidad de veces en los que, igual que los alumnos de antaño que veían números y los sumaban, los multiplicaban, los dividían, porque decían, pues si hay números, hay que cooperar con ellos. Y la inteligencia artificial hace lo mismo, suma los datos, los multiplica, los divide, pero jamás es capaz de darse cuenta que el comentario de que 5 mangos estaban podridos no viene al caso, ¿no? No pasará de que te diga, pues eso de los 5 mangos no sé que venga al caso, es lo más que te va a decir, pero es incapaz de intuir a la hora de hacer el cálculo. Ya lo hicimos durante el Congreso de SOMESE y también se enojaron mucho los tecnólogos, yo los respeto mucho, pero pues le van a tener que echar más ganitas si es que algún día quieren que llegue a ser la inteligencia artificial tan fuerte y poderosa como ellos suponen que es. Bueno, voy a leer los comentarios para darle la voz a Patricia y a María Elena. Por favor. Dice, porque estamos desviando hacia inteligencia artificial. Me recuerda lo que dijo Harari, Rafael Morales. ¿Qué pasará una vez que una inteligencia no humana sea mejor que el humano promedio para contar historias, componer melodías, dibujar imágenes y escribir leyes y escrituras sagradas? Es lo único que hace falta, ser mejor que el humano promedio. Pablo Cruz. Cuando se usa las tecnologías, la IA como herramienta de pensamiento y no como el atajo de que se sustituye el esfuerzo cognitivo, puede favorecer funciones de orden superior, creatividad y personalización del aprendizaje. Cuando se usa solo como consulta, con preguntas factuales, no contribuye nada. Bueno, Marco, pensar es producir, es crear. Leobardo Rosas. Ese clásico planteamiento de Roger Perose en el libro La mente nueva del emperador de inicios de siglo. La inteligencia artificial no sabe qué se siente ser. Depende de la definición de Rafael Morales, depende de la definición Vale. de inteligencia. Víctor Germán, de acuerdo a la IA, no tiene conciencia, el humano sí. Pero Rafael Morales, ¿pero qué diferencia hace? Leobardo Rosa, Ludwig Wittgenstein hablaba de que el lenguaje humano es lenguaje arraigado. O sea, es el tema que nos da mucho. Y eso da pie a preguntarle a Patricia y a María Elena con relación a cómo debemos de considerar el desarrollo de la metacognición para disminuir las brechas digitales, las brechas cognitivas. No sé quién inicia, si María Elena o Patricia. Quiero, mientras le abren el micrófono a María Elena, quiero señalar ¿Le pueden abrir el micrófono a María Elena, por favor? Gracias. algo que me llama mucho la atención. Me encanta y aplaudo la pasión con que Miguel Ángel tiene sus intervenciones. Y toca muchos, muchos, muchos temas. Entonces, por un lado habla de apertura del currículum cuando dice, oigan, ¿por qué se está prohibiendo el uso de los equipos, etcétera? ¿No? Que es otro tema que se presta mucho para la discusión y para el análisis, y por supuesto que soy, bueno, la gente que me conoce de tiempo sabe que soy pro tecnología, entonces yo apoyo la idea de que se aprovechen, pero no, siempre con la idea de no superponer la herramienta sobre lo pedagógico, ¿no? Sino el por qué, el para qué, el cómo, todo ese tipo también de preguntas que Maelena nos planteaba también en su intervención, es sí, pero hay que pensarlo de manera adecuada, ¿no? También otro elemento que él señala y que tú también mencionaste en algún momento, Julieta, es el tema de la política educativa. Es que eh, puede haber muchas iniciativas, pero si no hay algo que te respalde para el desarrollo, entonces puedes hacer, sí, en lo individual, en petit, pero no como una decisión a nivel global o a nivel macro. Entonces hay que pensar
cómo podemos intervenir, dar sugerencias, recomendaciones, algunas orientaciones para que forme parte de la toma de decisiones y realmente se trabaje más de manera más objetiva, de manera más rica y de manera más y de manera más decidida en temas del uso de tecnologías en la educación, ¿no? Y una cosa también bien importante, y que ahorita caigo en esto que preguntas, Julie, es el tema de la capacitación docente, Ujú. porque en Singapur los maestros son altamente valorados en la sociedad, ¿sí? Tienen mucha apertura, que eso además también tiene que ver con cómo iniciaba esta parte de la intervención. Son seleccionados entre los mejores estudiantes que están estudiando para ser docentes, o sea, que tú puedes graduarte de docente, pero no necesariamente tienes trabajo como docente, porque pasan por un proceso de evaluación y de muy rígido, y esto hace que se garantice el alto nivel de enseñanza. ¿Sí? Entonces, esto es un elemento también a tomar en cuenta. O históricamente los profesores en Japón procedían de la clase samurái, ¿no? Que tenían una alta consideración en la sociedad y por lo tanto en la actualidad el respeto hacia los maestros se mantiene intacto. Esto también tiene mucho que ver con el tipo de estudiantes que tenemos hoy día, ¿sí? Y en Finlandia, ser profesor es una profesión altamente valorada, con buenas condiciones, con autonomía curricular, cosa que no se tiene acá, y el apoyo de una educación diferenciada. Las escuelas son diseñadas para crear ambientes agradables y motivadores para los estudiantes. Y no me estoy refiriendo a la libertad de cátedra, sino me estoy refiriendo un poco como a los contenidos o el tipo de contenidos que se deberán de abordar, que esto también es un elemento importante a considerar. Eh, Creo que no debemos de perder de vista que la inteligencia humana es un proceso, no sabría explicarlo bien, pero surge de procesos biológicos, es algo evolutivo que sucede dentro del cerebro humano. Conecta la conciencia, las emociones, las experiencias, etcétera, mientras que la inteligencia artificial es creada por los humanos, ¿sí? A través de, como bien ha dicho en diferentes momentos Miguel Ángel, a través de algoritmos y de una serie de programas computacionales, ¿no? No tienen conciencia, se supone que no tienen emociones genuinas y simulan pues respuestas basadas también en datos. Entonces, sí hay diferencias, ¿no? Mientras nosotros usamos, no sé, el razonamiento abstracto, la intuición, o aprendemos de la experiencia, la inteligencia artificial, pues procesa grandes volúmenes de información pero siguen siendo patrones predeterminados, ¿no? Y aprende mediante entrenamiento con los datos, ¿no? Lo que los técnicos denominan machine learning, sin que este, en sentido estricto exista una compresión profunda, sino simplemente está procesando, ¿no? Nosotros nos adaptamos a múltiples situaciones, ¿no? Y cometemos errores, por supuesto, pero aprendemos de ellos y si es que desarrollamos un juicio crítico. Mientras que Am, parte de esto lo comentábamos en una investigación que estamos desarrollando en el SSL y con María Elena, porque uno de los temas que abordábamos era la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana y cómo lo íbamos a abordar para hacer algunas preguntas a las instituciones que estaban participando con compartir su información. Pues decíamos, bueno, es que la inteligencia artificial está entrenada para tareas concretas y entendemos que su flexibilidad es limitada hasta ahora. No sabemos qué va a pasar porque esto va evolucionando grandemente, ¿no? Y si bien aprende de sus errores estadísticos, no tiene un juicio o no tiene una conciencia, se le tiene que hacer ver que no lo hizo correctamente. O sea, sigue estando el ser humano detrás, ¿no?
Entonces, creo que esa es una parte importante. Y ya se me olvidó la pregunta, por estar aquí echándome este rollo, perdón, ah, ¿Cómo podríamos mejorar la comunicación? ¿Qué elementos ah, para combatir las brechas la diferencia entre digitales? las brechas digitales y las brechas cognitivas, ¿no? Bueno, es que aquí hay un elemento que también me parece muy importante, ¿no? Que no es una cuestión a ver, la brecha digital también es una brecha de habilidades metacognitivas, sí, porque no solo es una cuestión del acceso técnico, como ya hemos mencionado, sino también de saberes digitales críticos, ¿no? Muchas personas pueden tener acceso a la tecnología, pero no sabemos cómo la está utilizando estratégicamente para aprender, para tener acceso a la tecnología, pero no saben cómo utilizarla. Y con esto pues, refuerzo mucho la intervención de Mariana porque decía, ¿qué están haciendo con ellos, no? ¿Cómo se puede aprovechar mejor para la educación, ¿no? Em, Pienso que la brecha digital cognitiva se refiere a la desigualdad, ¿no? En el uso significativo de las TIC, pero la metaconexión puede servir como un puente para cerrar este tipo de brechas, si se enseña a usar la tecnología de manera reflexiva y consciente. Em, eh, y creo que está muy relacionado con lo anterior, es que los docentes deben promover el desarrollo metacognitivo, incluso en contextos con limitada tecnología. O sea, hay que enseñar a pensar, a razonar, a reflexionar, a la toma de conciencia, a ser críticos, pero no críticos destructivos, sino críticos constructivos, ¿no? A tener una capacidad de análisis, de síntesis. Creo que esto puede transferirse muy bien después al mundo digital, ¿no? Y como señalábamos en materia de políticas, pues debe garantizar el acceso equitativo a formación de habilidades metacognitivas, eh, atender las poblaciones vulnerables, pues entre otros aspectos. No sé, María Elena, si quieres comentar otra más, algo más. Y claro, bueno, voy a compartirles en la que me había quedado para decirles, perdón, ahorita me moví. Sí, para abordar justamente esto. Bueno, se me hace muy interesante como las posiciones, porque finalmente se va repitiendo cíclicamente, por así decirlo, o cada que tenemos pues algo tan disruptivo como puede ser ahora la inteligencia artificial generativa, sobre todo. Se va repitiendo esta cosa de la resistencia o del versus, ¿no? O sea, de verlo como oponente, que yo creo que puede ser útil en algún momento como para poder, esta diferenciación, o sea, decir, el ser humano es capaz de pensamiento crítico, creativo, complejo. Esto yo no lo veo como un contra la IA, un comparativo contra la IA. Yo creo que metacognitivamente para mí significa qué tanta conciencia tiene la persona que la usa y a eso deberíamos llegar, ¿no? Yo desde el lado pedagógico no sé, ni tampoco creo que tiene para mí ahorita un punto como diría, de preocupación, ¿no? El decir, ¿hasta dónde la inteligencia artificial va a ser consciente de sí misma? En este momento lo que me importa es que mis estudiantes, los con los que yo trabajo, sean conscientes de cómo son con ella, ¿no? En este terreno, de cómo se integran, cómo se acoplan. Creo que cuando vemos más allá de la herramienta, es decir, yo creo que puede haber usos instrumentales y muy como igual que como ir a comprar la estampita del concepto del tema, como lo hacíamos en mi infancia al menos, de ir a la papelería y decir, tenían ahí, ¿no? Su catálogo de estampitas, puede ser el mismo uso, ¿no? O sea, si yo digo, si voy a usar la inteligencia artificial como un buscador de estampitas, así va a ser, pero eso tuvo que ver con la tarea que el docente dejó, ¿no? O sea, necesariamente hay una respuesta a una forma de tarea. Este modelito que tengo, y le digo modelito porque está en desarrollo, hemos trabajado, he tenido pues el gusto de trabajar con Rafael Morales como dentro de talleres para profesores, donde hemos tratado de explorar estas cosas. Él tiene más experiencia también ya con maestros
en relación a la apropiación, ¿no? de la inteligencia artificial para lo que necesiten, ¿no? Y yo he estado trabajando más directo con estudiantes este modelo, estudiantes universitarios. En mi caso son de carreras, me gusta porque tengo un grupo donde vienen estudiantes de muchas carreras, ¿no? Puedo tener arquitectos, administradores, gente de animación, gente de psicología, o sea, los tengo a todos en el mismo grupo porque es una materia que se llama Fundamentos de Gestión del Conocimiento, parece que así se llama. Y solía darse como métodos de investigación, o sea, ese era como el contenido hasta hace poco. Y yo lo que estoy tratando es de trabajar más desde esta lógica, de estos 5 pasos, utilizando, fue una sorpresa para ellos el año pasado cuando empezamos, a que yo les dijera, les pedí, levanten la mano quien usa inteligencia artificial. Uno levantó la mano en el grupo, ¿no? Ahorita, evidentemente, todos la utilizan todo el tiempo, pero la cuestión era cómo trabajar progresivamente, y esto es lo que el modelo tiene aquí. ¿Cómo comparan ellos una exploración meramente intuitiva, como la han podido hacer, que normalmente es el uso del buscador, ¿no? Temático, que normalmente esa es pues la más usual, aunque tengo estudiantes que han hecho exploraciones súper interesantes. Voy a mencionar nada más uno, alguien que estudiaba educación, que está en el último, ya de hecho ya es egresado, pero en el último año me decía que le servía mucho porque él tenía muchos problemas para exponer ante público, y cuando le tocaba exponer temas de lo que fuera en la clase o en los coloquios, se trababa al principio al punto de llorar y decir no, ¿no? Y salirse y no querer. Pero dice, ¿quién me tiene paciencia infinita? No sé qué aplicación utiliza de inteligencia artificial, pero le expone y le expone y le expone y le pide que le corrija el lenguaje, la velocidad, ¿no? Entonces ha agarrado una seguridad para poder plantear. Dice, y la inteligencia artificial me va a escuchar cuantas veces yo quiera y le voy a decir y le voy a decir y me corrige, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante porque cada quien le encuentra cosas mucho más allá de lo que podría ser esta exploración muy temática, ¿no? Pero entonces yo lo que he hecho con los estudiantes es, ok, compara qué pasa cuando tú buscas información como puedes y entiendes para un tema o un problema o lo que sea, a cuando lo haces ya en el punto 2 como con una intención de procesamiento. Y la intención de procesamiento es la que es muy difícil de que el estudiante se dé cuenta de qué quiere hacer, ¿no? ¿Qué le es útil? Porque yo le digo, bueno, ¿tú por qué necesitas con esa información? ¿La necesitas para comparar? ¿La comparación te sería útil? ¿O te sería útil clasificar la información? ¿O te sería útil jerarquizar información? De con qué tamaño, porque tú vas a usar a esta inteligencia artificial para que te ayude. Pero ¿qué le vas a decir para que te ayude? O sea, ¿la quieres de todo el mundo? ¿La información o la quieres de México? ¿O la quieres de Jalisco? O sea, ¿cómo tomas conciencia de por qué quieres la información que quieres, ¿no? Entonces, la primera cuestión es este razonamiento frente a la información. ¿Por qué me serviría que la inteligencia artificial me la procese, me la dé procesada? Porque yo traigo una intención con esa información. Eso no se imaginan lo que ha sido como un quiebre, porque aunque obviamente saben comparar, hacer cuadros, tablas, matrices, lo que sea, cuando enfrentan el asunto de le tengo que dar la instrucción a la inteligencia artificial para que haga algo por mí, porque yo quiero la información, no, no como te la pidieron, no escolarmente cuál es la tarea. Por eso si un maestro pide cosas muy simples, pues no se va a poder hacer esto, ¿no? Tiene que hacer algo más, pues más desafiante, justamente. Lo tercero, cuando ya tienen la información, la cuestión es cómo vas a usar, o sea, cómo vas a poder trabajar a partir de lo que te está diciendo, ¿qué te llamó la atención y qué más preguntas le haces? Porque se trata de dialogar con lo que te están diciendo, profundiza, extiende, ¿no? Y luego está, por supuesto, el que lo que te está diciendo puede ser una ilusión de la propia inteligencia artificial. Date cuenta que puede ser que te esté dando un montón de información que no es real. Entonces tienes que validar las fuentes, pedir las fuentes, luego validar las fuentes, darte cuenta y desbrozar, ¿no? Seleccionar. Por último, todo eso que te dio tiene que tener una producción, por último y al principio, porque la intención, digamos, de la búsqueda informativa y del procesamiento, tiene que ver con que qué producto creativo tú estabas queriendo hacer, ¿no? Estabas queriendo hacer un proyecto, una canción, como lo que estaba planteando Rafael, o sea, desde una narración hasta lo que quieras, ¿no? Un plan completo, un proyecto completo, ¿qué estás queriendo construir? Si se lo vas a pedir con todo y nada más lo vas a trasladar de la máquina hacia afuera para que sea calificado,
Los maestros cada vez tenemos afortunadamente más habilidades para darnos cuenta de eso, ¿no? Y por ahí no va a ser, ¿no? Sino más bien es tú qué quieres producir, y es a lo que le llamamos transformación del insumo, ¿no? Si la inteligencia artificial te ofrece un montón de cosas, ¿no? Te lo pongo en tabla, te lo pongo en video, te lo pongo en esquema, ¿qué de eso vas a aprovechar para ponerlo en otra cosa más amplia, en un contexto de uso, ¿no? Para el sujeto. Creo que esa conciencia, que es lo que hay que lograr, ¿no? O sea, ¿por qué soy autor? ¿De qué soy autor? ¿Qué quiero producir? Y cómo esta ayuda que tengo con la inteligencia artificial me va a ayudar a producir algo. Y es súper interesante. Yo lo que les puedo decir, ya tengo algo publicado sobre eso, una primera investigación muy chiquitita, muy, muy chiquitita, pero lo que me sorprendió mucho es que de un grupo de, no sé, 22 estudiantes, tres, tres hicieron esto, ¿no? Todos los demás se quedaron apenitas sí dialogan con la información, sí pueden validar fuentes, pero los pasos 2 y 5, ¿no? No, no, nomás no los acababan de cachar. Voy a insistir, por supuesto, porque de lo que se trata es de ir haciéndolo y justo creo que la metacognición es una respuesta en eso, ¿no? Porque tiene que haber una conciencia de todo el proceso y de aumentarle pasos, quitarle pasos, no sé, habrá muchos modelos, ¿no? Pero la cuestión es cómo la utilizo. Y se me hizo bien interesante en esta discusión que se estaba dando en el chat, ¿no? De este diálogo que tenemos ahorita lo interesante que es, fíjense, yo empecé por ver y me comparaba mucho con mis estudiantes de cómo buscaban las cosas, porque yo era una sargento pidiendo solo elabora, haz, dame, ¿no? Jerarquiza, procesa. O sea, yo decía, ¿y para qué leer lo bonito? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Desde mi conciencia de lo que estoy haciendo con la cosa, ¿no? Y a mí se me hacía muy, no sé si la palabra sea tierno, pero sí me daba un poco de ternura, ¿no? El decir, le piden por favor, le dan las gracias, ¿no? Son corteses, ¿no? Y yo empecé sin querer a asumir esos comportamientos, ¿no? Y ahora soy cortés, ¿no? Y lo que quiero decir es, yo no dejo de ser un humano usando algo y puedo tener conciencia de que eso que me está respondiendo no es humano. Sin embargo, si lo trato como humano, cortés en términos de la relación que establezco para pedir, yo lo hago mi cómplice, o sea, es mi cómplice, es mi ayudante, no es quien le pido las cosas cada vez una cosa distinta para entregarle y aunque le hable bonito o le hable feo, no lo estoy considerando como parte de lo que es mi asistencia, ¿no? O mi agencia para hacer cosas. ¿Hasta dónde y cómo se va generando esa relación de asistencia? Yo creo que es todo un tema y que pasa por las emociones, los afectos y un montón de cosas, pero yo creo que sí es muy importante el decir, el ser humano, el que yo sea humano y la estoy utilizando y soy consciente de su no humanidad, hace que yo pueda hacer simbiosis con ella de una mejor manera, ¿no? Pero tiene que ver con que no creo que sabe más que yo, no creo que me va a resolver todo, yo creo que yo soy quien tiene que dar el comando y tengo que aprender a hacer el comando y que puedo llegar a lugares insospechados de creatividad y de creación si la voy utilizando de manera cada vez más compleja, ¿no? Bueno, hasta ahí, perdón, creo que me tomé demasiado. Y para ir cerrando, ha sido muy, muy enriquecedor escucharlos, y sí, la parte de la metacognición es un elemento esencial y que no nada más con la inteligencia, sino de todo el tiempo de la historia de la educación y impartición que tenemos. Es un problema que tenemos real, que tenemos que trabajar en nuestros ámbitos educativos, desde la política, desde la institución, desde la práctica misma que llevamos a cabo. Los alumnos mismos tienen que ir desarrollando esa metacognición. Me gustaría escuchar su opinión de cómo ven la educación en el futuro. Mm. Así muy brevemente para ir cerrando ¿cómo ven desde estas temáticas que estamos abordando la educación hacia el futuro? Nos empezamos con Patti, que empezamos el diálogo. Vi por ahí, ¿sí me escuchan? Es que como empezó a ver, está lloviendo acá y hay mucho ruido, entonces me puse los audífonos, pero ¿sí me escuchan? Ok, Sí, gracias. Esto, que por ahí preguntaban algo sobre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, nada más para acotar. eh, la inteligencia humana, pues es biológica, consciente, flexible, emocional, creativa, etcétera, mientras que la artificial es computacional.
es estadística, es rápida, es especializada y carece de emociones y de conciencia. Yo no sé si de ética, pero por lo menos maneja elementos diferentes, ¿no? Porque las personas están detrás. Bueno, es que yo recuerdo que hace poco cuando se hablaba de del el hoy es mañana o el futuro ya nos alcanzó, ese tipo de cosas, es que más bien tenemos que justamente partir de qué queremos, hacia dónde vamos y demás, ¿no? Entonces, parto justamente de mi primera intervención, que la brecha digital no es solo un problema de cables o dispositivos, es un reflejo de desigualdades que son mucho más profundas de, a nuestras sociedades, ¿no? Y si no la atendemos desde la educación, corremos el riesgo de que estas desigualdades se perpetúen y se profundicen. La buena noticia es que nuestras áreas de influencia, es decir, las aulas físicas o virtuales, nuestras investigaciones o nuestras comunidades educativas, podemos empezar a cerrar estas brechas, me refiero, porque cada estudiante que aprende a usar la tecnología para pensar, para crear y para transformar es una brecha menos y es una oportunidad más. ¿Qué espero? Espero también apertura, espero colaboración, espero el aprender con los demás y de los demás. Espero que tengamos siempre mejores condiciones para poder acercar el conocimiento, ayudando a el desarrollo de habilidades metacognitivas, ¿no? Para ser mucho más racionales y para ser mejores personas y para ser grandes profesionistas, responsables, activos y creativos. Eso en pocas palabras. María Elena. Y bueno, yo quiero pensar optimistamente que estamos sentando las bases para pues sí, un cambio radical, al menos en el caso mexicano, en la forma de ver el aprendizaje como un aprendizaje activo, comprometido con problemas, con proyectos. En esta discusión de si funciona en este caos que a veces parece ser, ¿no? La nueva escuela mexicana, lo que es interesante, me parece, es que darle a los más pequeños y conforme van avanzando en edad, la idea de que son capaces de pensar algo y de resolver algo, no importa si lo hacen con los libros que tienen ahí a un lado, no importa si lo hacen con lo que les van y indagan con un abuelito o una abuelita que les cuenta algo y resuelven algo. Lo que me parece importante es que estos elementos de la exploración hasta el procesamiento y la creación, o como dice bien Víctor, pensando a lo mejor el modelo a la inversa, si empiezo por tratar de pensar en qué voy a producir, crear y luego me voy al revés, no lo sé, podría haber maneras, ¿no? de explorarlo. Para mí lo importante no es tanto el artefacto, o sea, que es muy importante, o sea, si lo pensamos como que no va a ser jamás lo mismo, alguien que puede trabajar con inteligencia artificial y producir cosas, hasta un video, un audiovisual, cualquier cosa que nos han pedido en la escuela a lo largo de los años, hecho con las herramientas que ahora tenemos, es una maravilla, ¿no? Una tesis doctoral, o sea, todo se hace exponencialmente mejor si podemos usar las herramientas. Quiero pensar que mientras el impulso sea la creación, la resolución, la colaboración, porque también es una cuestión como de cómo colaboramos, cómo somos conscientes que además esta información que usamos de una inteligencia artificial ha sido aportada por muchos humanos y que se está recogiendo y que lo que yo aporte también en la red va a ser parte de eso que luego va a ser buscado, ¿no? Que va a ser encontrado. O sea, estoy alimentando con ideas, alimentando con producciones, con creaciones. No va a ser igual si no participo, o sea, como colectivo y como persona. Entonces, creo que eso me hace pensar, insisto, en que podemos llegar a mejores niveles, independientemente de que ahorita lo trabajemos. A mí me gustó una idea de Miguel Zapata, bueno, no sé si es de él, Rafael me podría corregir, Rafael Morales, que ha trabajado con él esto del pensamiento computacional. A mí me encanta algo que él maneja como pensamiento computacional desconectado, ¿no? Unplugged,
O sea, si decimos, podemos tener ese pensamiento ordenado, lógico, procesual, independientemente de que usemos o no usemos un artefacto, probablemente eso podría llevar a que las brechas las trabajemos distinto. O sea, no tenemos por qué no pensar computacionalmente y ordenadamente y algorítmicamente, aún no teniendo los artefactos. Pero lo otro también, ¿no? Podemos tener criticidad, complejidad, aún usando los artefactos. O sea, son como las dos cosas que se tendrían que ir combinando y cerrando, ¿no? Desde mi punto de vista. Muchas gracias. Miguel Ángel. Me gusta mucho la idea de la utopía de los supersónicos, ¿no? Yo veía las caricaturas, se veía los robots y las videoconferencias, muchas cosas que hoy vemos. La pregunta que me hacía entonces es, ¿qué vamos a hacer después, no? O sea, suponiendo que la educación hoy en día no corresponde solamente a la escuela, a la sociedad, sino también con artefactos. Cuando yo le decía a mis alumnos hace 10 años que muchas veces íbamos a encontrar educación en los dispositivos, en las paredes, etcétera, no me entendían mucho, pero de verdad, cuando hablo de contexto cultural, este contexto cultural forma parte de nuestro exocerebro, como lo han dicho los grandes antropólogos. Hoy en día tenemos un exocerebro, véanlo, aquí está. Es parte de mi cerebro. Es más, yo no puedo operar si no tengo un exocerebro. Ahí veo mis teléfonos, ahí veo, me guía en el camino, etcétera, ¿no? Entonces, el asunto es que como han dicho hoy, Pablo Cruz y el doctor Morales han sido enfáticos en algo con lo que yo estoy de acuerdo. No han planteado que el tema central de utilizar inteligencia artificial, yo pienso que entrenar modelos de inteligencia artificial de alguna manera permite a los estudiantes movilizar habilidades intelectuales y estrategias que van a favorecer las funciones de orden superior, las órdenes y las funciones intelectuales de orden superior. Entonces, esa es la utopía de los supersónicos. ¿A qué se van a dedicar los seres humanos? Que ya no se tienen que preocupar por sumar 8 más 8 o calcular un puente, sino una vez que tenemos junto a nosotros un exocerebro, el tema es qué hacemos ahora. No estamos pensando en el futuro de estos chicos, estamos preocupados por prohibirles o lo que quieran, ya no me voy a reiterar, pero sí no estamos pensando en para qué los vamos a preparar. No es para que escriban prompt, es para que entrenando los modelos de inteligencia artificial o lo que siga, ¿no? De lo que ha dicho el doctor Morales, lo que siga, en ese momento tendríamos que estar pensando qué tipo de capacidades, facultades, etcétera, tenemos que desarrollar, porque les digo una cosa, no hemos curado el cáncer, no hemos acabado con la pobreza, el 50% de o sea, la mitad de la humanidad vive en pobreza extrema y hoy no tienen que comer, y eso debe ser nuestro verdadero problema. Entonces, la educación debiera contribuir a que aprovechando los avances tecnológicos que hoy tenemos, podamos resolver los grandes problemas de la humanidad. El que la gente no, que un tipo no agarre a golpes a una muchacha y la viole, eso es lo que es nuestro verdadero problema. No sé si ya nos dimos cuenta. Que un tipo pueda secuestrar a un jovencito para ponerle un arma y dedicárselo a asaltar, a secuestrar, a vender drogas. Esos son nuestros problemas. Nuestro problema no es prohibir los celulares, nuestro problema es educar a nuestra gente para que eso no ocurra. En la humanidad hoy en día hoy se están matando niños, secuestrando personas, o sea, como dice el gran escritor, de lo que se trata no es de evitarnos ir al infierno. El infierno ya está aquí. Se trata de hacer que el infierno sea cada vez más pequeño. Si el 99% somos buenos, tratemos de utilizar lo que tenemos para que nuestra educación nos ayude a superar los grandes males de la humanidad. Y me parece que la gran brecha cognitiva es que no estamos educándonos para adquirir las facultades de orden superior que nos ayuden a superar los problemas que hoy tenemos, los problemas del cambio climático, los problemas de la pobreza, los problemas de las enfermedades incurables. ¿Y saben qué también? Los problemas de que vamos a vivir más años y quién va a pagar nuestras pensiones. Un simple cálculo actuarial nos demuestra que las pensiones ya no son factibles y la gente quiere reducir el tiempo de jubilarlos. No se puede porque no hay dinero que alcance de lo que producimos como riqueza a las naciones para poder sobrevivir hasta los 100 años. Si nos jubilamos a los 50, ¿quién va a pagar nuestra pensión durante 50 años? Esos son los grandes problemas de la humanidad. Y si la educación está orientada a que adquiramos las facultades, capacidades y conocimientos para resolver esos problemas, la educación no sirve, perdónenme ustedes. A lo mejor sirve para obtener títulos o honores, pero no para lo que realmente debe servir, y es para que las personas se ganen la vida con B grande. Digo con B mayúscula, perdón, con B grande solamente los burros como yo. Muchas gracias. Voy a leer los comentarios y luego voy a volver a regresar a un comentario para cerrar que hizo Leobardo. Leobardo Rosas, es necesario formar a las personas para que no antropomorficen a la IA, que nos demos cuenta de que los algoritmos simulan digitalmente las propiedades informacionales de nuestra realidad.
Los algoritmos dependen de circuitos, el pensamiento y el lenguaje humano en su construcción biocorporal, llevan conjuntamente lo cognitivo, lo emocional y lo activo. Pablo Cruz, el futuro de la educación no debe ser un destino prefijado, sino un proyecto colectivo que combina potencial tecnológico con una profunda visión humanista. La clave será mantener el foco en el florecimiento integral de cada persona y en la construcción de sociedades más justas, resilientes y sostenibles. Pablo Cruz Bernal, interesante. ¿A qué se van a dedicar? Las utopías de la IA hablan de que a futuro no habrá trabajos como los conocemos y todos gozarán de una renta universal. Víctor Germán, la educación debe estar centrada a los programas humanos, usando todos los recursos. Y me gustaría leer una frase que puso Leobardo Rosas. Dice, ciertamente el ser humano ha inventado muchas cosas. Nietzsche dice, en algún apartado o rincón del universo centellante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal. Entonces el ser humano inventa lo artificial y cuando crea lo artificial produce cambios y se produce a sí mismo. Entonces es interesante cómo este impacto que tiene la tecnología en diferentes áreas, como en lo cognitivo, lo emocional, lo social, lo cultural, lo social. Es un tema complejo que debemos de verlo desde este tema. Pues agradezco a Patricia Ávila, a la doctora María Elena, al maestro Miguel Ángel, a la doctora Patricia Ávila. Muchas gracias. Muchas gracias por su conversación. Tenemos mucho de dónde. Es un tema que da para mucho que tenemos que abordar de todos modos en este sentido. Este, le daría la voz para que nos presentara, a Marco, para que nos presentara la invitación al Congreso de Transformación Educativa. Y ya está la liga para que pasen su asistencia, por favor. Le doy la palabra a Marco y agradezco la invitación también, Marco. Gracias, Julieta. Pues es el coordinador de los eventos precongreso es el maestro Leobardo Rosas y muchas gracias, Leobardo, por haber generado esta iniciativa junto con Víctor Germán Sánchez y pues una mesa muy interesante. Yo creo que los panelistas que estuvieron en esta mesa, como quizá también los anteriores, no sé cómo vamos a hacer que todos puedan participar, pero han sido brillantes y pues sería muy importante que estuvieran en nuestro quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa, que va a ser vía Zoom del 15 al 18 de octubre. Realmente nos interesa mucho. Y bueno, es interesante en el contexto de lo que hoy se ha dicho, que el Congreso tiene como lema aprendizaje creador, sociedad del afecto y paz mundial, ¿no? Es decir, esto que decían, ¿a qué tipo de sociedad nos vamos a dedicar? Bueno, está el proyecto que estamos desarrollando de la sociedad del afecto, donde los estudiantes hacen cosas interesantes utilizando estos medios. Inclusive yo pensaba mientras hablaban ustedes que los libros de texto son carísimos ya producirlos y podrían estar viables para ser impresos en un sitio web. Se podrían cargar y además podría haber diversidad de libros de texto, no solamente uno. Y que las aulas pudieran ser diversificadas y creadoras y que en lugar de prohibir el celular se les otorgara, en lugar de los libros de texto, una tableta a todos los estudiantes sería muy bueno, con acceso a Internet desde luego, y con muchas aplicaciones interesantes. Entonces, ese es el proyecto de la Sociedad del Afecto. Decían que no alcanza, decía Miguel Ángel que no alcanza el dinero para las jubilaciones, pero puede ser que el problema sea que está mal distribuido porque producimos muchísima riqueza, nada más que se concentra en unas cuantas manos, ¿no? Probablemente si se distribuyera un poco mejor, necesitaríamos menos horas de trabajo, si además tanto desempleo y tanto desperdicio de trabajo o de actividad humana, incluyendo las actividades delincuenciales que absorben mucha energía humana, las guerras, si todo eso se orienta hacia trabajo productivo a través de la educación, pues podemos producir tanto que no necesitamos trabajar tantas horas. Yo creo que si cambiáramos el paradigma, ya en este momento, trabajando 6 horas en promedio los, los adultos humanos, digamos, tendríamos para
ser casi ricos todos y probablemente en 5 o 10 años podríamos trabajar 4 horas necesarias y después 2 horas y después nada, ya trabajaremos por placer. Pero hay que cambiar el paradigma y ese es el proyecto de la Sociedad de la Fe. Entonces, tenemos 4 etapas de inscripción para los que quieran inscribirse. Desde luego, los panelistas espero que sean invitados y los invitados pues no necesitan inscribirse, pero los demás que quieran meter ponencias y así, el 15 de junio se acaba la primera etapa. Va a ser como es un congreso en Zoom, va a ser muy económico, ¿no? En la primera etapa los estudiantes pagan 300 pesos de inscripción y los no estudiantes pagan 500 y así va aumentando en julio, 31 de julio un poquito más, 31 de agosto un poquito más y luego ya en octubre el congreso, ¿no? Entonces, pues están invitados a este quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa, donde estaremos abordando temas como los que se han revisado el día de hoy y los que hemos revisado en las 3 mesas anteriores. Muchas gracias a todos y saludos cordiales y admiración para los panelistas y para Julieta Hernández, que coordinó excelentemente la mesa. Muchas gracias. Hasta luego. Listo.